Hay eventos que ocurren una sola vez en una generación del mercado financiero. Bueno, nosotros tuvimos, por ejemplo, en 1995 la salida en bolsa de Netscape, que dijo a Wall Street que la Internet en este caso valía billones. También tuvimos, por ejemplo, Alibaba, que en 2014, cuando salió a bolsa, abrió los mercados occidentales a China. Y 2019, que tuvo la mayor IPO de la historia hasta ahora con Saudi Aramco. Y ahora, junio de 2026, probablemente vamos a tener ahí SpaceX juntándose a esos grandes hitos de los mercados financieros. SpaceX, la compañía de Elon Musk, es una empresa que combina cohetes reutilizables, internet satelital global e inteligencia artificial, ¿ya? Y que llega al mercado con una valoración estimada entre 1,75 billones de dólares y 2 billones de dólares. En este video yo te voy a decir exactamente en qué parte del proceso está SpaceX para su entrada a la bolsa, qué es una IPO, qué es eso que está haciendo SpaceX en el momento y también cuáles son los números por detrás de la gran valoración de SpaceX. ¿Ya? Bueno, sin más demoras, empecemos. Bueno, voy a explicar muy rapidito qué es una IPO, porque la IPO, que es una sigla en inglés para Initial Public Offering, es básicamente la salida a bolsa, el debut bursátil de una compañía. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Exactamente cuando una empresa privada decide vender sus acciones al público general a través de una bolsa de valores. ¿Y para qué hace eso? Bueno, puede ser para captar capital, para tener más liquidez en la empresa o también para ganarse un poco más de credibilidad y reconocimiento frente al mercado. ¿Ya? Bueno, un punto bastante interesante en este caso es qué parte del proceso de una IPO está SpaceX ahora. Nosotros estamos mirando hacia la pantalla ya la fase 1, la decisión y la preparación interna. En este caso, la empresa decide salir a la bolsa y contrata a los bancos de inversión que se van a liderar la operación. Y en el caso de SpaceX, nosotros estamos hablando sobre Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y también JP Morgan. Ya en la fase 1, esa sería la fase 1. La fase 2 sería exactamente el formulario S1 o S1, que es un documento clave que he presentado ante la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que contiene entonces todas las informaciones que son relevantes para la salida en bolsa. Entonces nosotros estamos hablando acá sobre el modelo de negocio, las finanzas, los riesgos, la estructura accionaria, el uso de los fondos, es básicamente todo lo que un inversor debe saber antes de invertir en esta compañía. ¿Ya? Y en esta fase en que está SpaceX, porque SpaceX publicó sus resultados ahora, su formulario ahora ante la SEC en 20 de mayo de 2026, ya hace apenas unos días. La tercera fase sería el Roadshow. El Roadshow son los directivos de la empresa que, acompañados de los bancos que mencioné hace un ratito, se reúnen con los grandes inversores institucionales. Y ahí nosotros estamos hablando justamente de los fondos de pensiones, hedge funds, gestoras de activos. Y entonces, ¿qué hace? Les presentan el directivo en este caso y esos bancos les presentan una tesis de inversión, ya, y recoge entonces indicaciones de demanda para ver cuánto más o menos podrían captar ahí, cuántas acciones podrían vender, ¿cierto? Y el roadshow de SpaceX se espera que empiece en la primera semana de junio. Bueno, la cuarta fase sería la fase de fijación de los precios. Con la demanda ya mapeada, entonces los bancos y la empresa fija el precio de salida y para SpaceX esto es esperado en 11 de junio de 2026. Y la última fase, el debut en bolsa. Ya en primer día de cotización, el mercado entonces descubre ahí cuál
es el precio real de la compañía y la fecha estimada en este caso será el día 12 de junio de 2026. Importante decir que ninguna de estas fechas están confirmadas, son solo especulaciones. Todo va a depender de la SEC, porque la SEC tiene que declarar efectivo el registro de SpaceX, además de dar las condiciones de mercado y de la demanda institucional durante el roadshow, ¿ya? Entonces, todo eso falta para SpaceX salir a la bolsa. Y como les comenté, SpaceX está en la segunda fase del proceso, ¿cierto? Y la empresa planea entonces listar sus acciones bajo el ticket SPCX en Nasdaq y Nasdaq Texas, ¿cierto? Entonces, por tanto, nosotros estamos en la antesala del roadshow. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros, ya que conocemos qué es exactamente una IPO y en qué proceso, en qué parte está la IPO de SpaceX, vamos a hablar sobre los números, ¿ya? Porque en 2025 SpaceX reportó ingresos consolidados de 18.174 millones de dólares, ¿ya? No está mal, pero aquí viene entonces el dato que puede sorprender, que es que la compañía registró una pérdida neta acá de menos 4.9 billones de dólares. Ya, bueno, ¿y qué pasa? Nosotros tuvimos un gasto de capital que es muy conocido como CAPEX dentro de las tecnológicas, eh, que tuvimos entonces que invirtió en activos, infraestructura y tecnología y fue ahí más o menos de 20.000 millones de dólares, ¿ya? Eso supera entonces los propios ingresos de SpaceX. La empresa gasta más en inversión de lo que ingresa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso se financia en final? Con su posición de caja de 24.800 millones de dólares en efectivo, activos totales de 92.000 millones y pasivos de 50.800. En final, nosotros tenemos un balance bastante sólido cuando miramos de esa forma. ¿Ya? Y ahora la pregunta sería, ¿cómo se llega entonces a una valoración si tuvo pérdidas en el último año? ¿Cómo se llega a esta valoración de entre 1.75 y 2 billones de dólares, solo con estos números? Bueno, y la respuesta es que estamos mirando hacia el futuro. Estamos hablando de múltiplos de valoración, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ser un poco más cautos, porque si SpaceX proyecta generar entre 22 y 24 mil millones de ingresos en 2026, entonces una valoración ahí de 1.75 billones implica un múltiplo de entre 73 y 80 veces ventas. Ya eso, para que tengas idea de escala, Lockheed Martin, que es una empresa bastante sólida del sector de defensa, cotiza a 2 veces ventas. Pero si nosotros miramos a las grandes tecnológicas, cotizan por encima de 15 veces ventas durante su periodo de IPO. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de 73 a 80 veces? Porque en este caso SpaceX viene como una cosa bastante interesante dentro del mercado. El mercado, como mencioné, no está ahí valorando SpaceX exactamente como una empresa aeroespacial, ¿ya? Porque tiene muchos ramos dentro de sí mismo. Está valorando entonces como una plataforma tecnológica global también. Entonces, eso apunta a que el mercado acaba mirando hacia el futuro y no hace exactamente una lectura del presente, ¿ya? Sí, te muestro ahora justamente lo que tendríamos de conectividad, que sería los ingresos de Starlink, que como la caja fuerte, el punto fuerte de SpaceX, tendríamos justamente ahí que tanto en el primer trimestre de 2026 cuanto en el año de 2025 es lo que está llevando adelante la empresa. Bueno, y si nosotros miramos acá hacia los lanzamientos, ya con 165 misiones Falcon en 2025 y más del 60% del mercado comercial es perteneciente a SpaceX, este segmento genera más o menos, le pongo acá, ya, este segmento es
Este segmento entonces genera unos 4 millones ahí anuales y opera cerca del punto de equilibrio para el sector. Entonces nosotros aplicamos un punto de venta, un múltiplo de 5 veces ventas en este caso. Para este sector en específico de los lanzamientos espaciales obtenemos entonces 20 millones, que sería una fracción pequeña del total para SpaceX. Starlink, ahí nosotros volvemos, que con 10.3 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2026, Starlink entonces generó ahí para SpaceX esos 11 millones de dólares en ingresos, 11 mil millones. ¿Ya? En ingresos en 2025. Tuvo un beneficio operativo bastante interesante igualmente de 4.423. Ya, eso implica un margen operativo de casi 39%. Entonces, tenemos ahí resultados muy sólidos de este tramo específico dentro de SpaceX. Algunas estimaciones entonces apuntan a 20 millones, 1.000 millones de ingresos para 2026. Y si el mercado apunta entonces a un múltiplo de 32 veces esos ingresos proyectados, entonces llegaría ahí a los 640. ¿Ya? Lo que viene perdiendo un poco más de espacio, nosotros estamos hablando de tramo de la IA, en este caso, el punto de seguimiento que tiene Elon Musk, que es lo que tiene menor valoración y que sería dicho como un agujero negro de capital dentro de la compañía y es lo que viene poniendo un poco más de preocupación. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos justamente la valoración implícita de SpaceX, este ratio te dice que te dice cuánto pagas por cada dólar ya de ingresos de la empresa. Entonces, si una empresa tiene 10 de ingreso y va de 20, su PS, Price to Sales, es 2. ¿Cierto? Que es lo que miramos más o menos acá en este tramo de Northrop Grumman y Lockheed Martin. Y si nosotros miramos a Rocket Lab, que está ahí un poco más cercano, ahí sí se aumenta un poco más el PS, ¿cierto? Si nosotros miramos entonces hacia el, no sé, el price to earnings en este ratio no aplica aquí porque SpaceX en este caso tiene pérdidas netas. Ya no hay beneficio que multiplicar. Y el EBITDA, en ese caso el valor de la empresa, valor de empresa dividido entre el beneficio operativo antes de depreciaciones. Entonces nosotros estamos ahí hablando del único segmento donde este ratio tiene sentido aplicarlos, es Starlink, ¿ya? Que es donde el margen operativo es del 39% y da un cuadro mucho más favorable para la empresa. Bueno, hablando todavía sobre lo que pasa con la compañía, porque hay un punto que fue revelado en las últimas semanas, que es acerca de la gobernanza de la empresa. Ya hay un aspecto de esta IPO en que SpaceX tiene una estructura de doble clase accionaria. Ya las acciones clase A, en este caso, las que se ofrecen al público, tiene un voto por acción. Y las acciones clase B, en manos de Musk, y otros insiders, tiene 10 votos por acción. Ya el resultado es que Musk ahí conservaría cerca de 85% del poder de voto, pese a controlar el 42% del capital económico. Ya además la compañía también tiene un estatus de controlled company, que es lo que la exime de mantener una mayoría de directores independientes en su consejo. El S1 además incluye también algunas cláusulas de arbitraje obligatorio que prohíbe los juicios por jurado y restringe también las demandas ahí colectivas de los accionistas. Entonces, todo esto crea lo que en análisis financiero llamamos de un descuento de gobernanza. Ya el mercado, si es racional, debería pagar ahí menos por este papel que por uno con gobernanza estándar. Ya, pero la pregunta es cuánto descuento exactamente aplicaría el mercado. Y bueno, eso nosotros vamos a ver exactamente en el periodo de roadshow dentro de las próximas semanas. ¿Cuáles serían los riesgos principales? Lo voy a poner aquí para dejarlo, pero bueno,
Primero, estamos hablando sobre la dependencia de la compañía en relación a Elon Musk. Ya Musk es presidente, director técnico y controlador de la empresa. En 2025 su salario fue de $54.000, simbólico, sí, pero ahí su atención igualmente está dividida entre Tesla, Neuralink, X y ahora, en fin. Si algo le pasara a él, entonces, o si tomara decisiones que dañaran la percepción de la compañía, el impacto de valor de la acción sería ahí inmediato y bastante severo. Entonces hay como ese punto a ser considerado. La cuenta de pérdida de XAI, o sea, del tramo de inteligencia artificial dentro de SpaceX, como nosotros vimos acá, ¿ya? Tanto en los ingresos como en los resultados operativos, ya que absorbió esa parte muchos millones, mil millones ahí de dólares, ¿ya? Entonces SpaceX está compitiendo en este tramo contra Google, Microsoft, Amazon, ¿ya? Entonces es una parte que todavía exige mucho de la compañía. Y otro es que el ingreso medio por usuario, que estamos viendo en el gráfico, se está cayendo un poco más, ya abajo de los $99 desde 2022 a $66 en el primer trimestre de 2026. Pero igualmente es una caída sostenida que refleja entonces la expansión hacia los mercados emergentes y planes más baratos. Si esa tendencia continúa, los márgenes entonces se comprimen y la tesis de valoración se debilita un poco más. La competencia también llega porque Amazon está desplegando entonces su constelación, por así decir, constelación Leo, que tiene más de 3.236 satélites previstos ahí para los próximos años. Entonces la Unión Europea igualmente desarrolla su propia constelación, o sea, estamos hablando sobre la parte satelital de la compañía. Y el último sería la valoración y las tasas de interés, porque un múltiplo de 75 veces de ventas solo se justifica en torno de tasas de interés más bajas y expectativas más expansivas, ¿cierto? Entonces, para cerrar, hagamos la comparativa ahí histórica que nos da un poco más de perspectiva. En este caso, Saudi Aramco recaudó ahí cerca de 29.400 millones de dólares y en eso yo lo podría poner acá, justamente para mirarnos el documento del S1. Recaudó 29.400 millones de dólares. En 2019 fue la mayor IPO de la historia. Su valoración fue de 1.7 billones, ya un negocio de flujo de caja estable que mostraba rentabilidad. Alibaba también recaudó bastante, los 25.000 millones en 2014 y fue una plataforma tecnológica con crecimiento explosivo. ¿Y qué tipo de empresa en este caso es SpaceX? Eso es realmente lo que importa, porque si es una empresa aeroespacial, el múltiplo pedido parece mucho, pero si es una empresa de telecomunicaciones, el múltiplo que está como más elevado, pero defendible para Starlink está bien. Si es una plataforma tecnológica con opcionalidad de IA y espacio, entonces estamos hablando de un múltiplo que podría intentar justificarse un poco más, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el veredicto? La oportunidad, sin duda, está ahí. Starlink es un negocio extraordinario con márgenes envidiables. La tecnología de lanzamientos de SpaceX, en este caso, no tiene comparación en el mundo. Y el contrato de Anthropic, que paga ahí bastante al mes por la infraestructura, demuestra que la parte de IA de la compañía no es solo una visión, también tiene ahí seguimientos. Ya ahí tiene clientes reales actualmente. Pero hay también los riesgos que están ahí con las pérdidas que nosotros vimos y un múltiplo de valoración sin precedente en la historia. Ya un inversor disciplinado entonces compra los fundamentos y con un cierto margen de seguridad, ¿ya? Y eso no significa que SpaceX sea mala inversión a largo plazo, significa más que el debut y el precio, que en el debut, en este caso, el precio importa tanto cuanto la empresa. Ya, entonces, dime, ¿tú comprarías ahí SpaceX durante su IPO? Pone ahí en los comentarios que nosotros vamos hablando. Ya, si te gustó este video y los que hacemos en este canal, también puedes poner un like. Además, si no sigues el canal de XTV,
Ahí te invito para dejar ahí un alerta para recibir nuestros mensajes en nuestros próximos videos. Chao, chao.